constitucional. No va a haber amnistía. Ustedes saben que nuestros pactos ayudan a resolver un problema de concordia en España. La amnistía que planteamos es perfectamente legal. Es acorde con la Constitución. El camino del avance, el camino de la mayoría, el camino del progreso, que es concordia. Ministro del Interior, échele gas y disuelva cualquier guarimba. Nosotros no podemos comenzar ya mostrando debilidades como gobierno. Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Reconocemos en él al más digno libertador. El acto oficial de despedir a Fidel Castro, un acto impresionante en la Plaza de la Revolución. Es decir, que Lenin es un genocida, además de, evidentemente, lo que expresa es que usted es una persona de extrema derecha. Yo diría que aspiro a ser comunista y me esfuerzo muchísimo en serlo. Pues aquí creemos que es comunismo y libertad. Las dos cosas. Las dos cosas. Hay dos cosas a favor del comunismo también. Y de la libertad. También, sí. Siempre en defensa de España y siempre en defensa de la concordia, de la paz i del progreso. Davant de l'argument democràtic és molt difícil que algú pugui dir que Catalunya no té dret a votar com ho ha fet Escòcia. Algún día España sea roja. Esa España tendrá que estar anteriormente rota. ¿Cuánto vale la palabra de un político? En teoría es su único contrato con el ciudadano. En la práctica, para Pedro Sánchez, parece solo una herramienta de usar y tirar. Insistió vehementemente que si Rajoy no aprobaba los presupuestos, no debía gobernar y debía anticipar las elecciones. Bien, nosotros dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Conocí ya cuál es la respuesta del señor Rajoy. Si no hay presupuestos generales del Estado, eso no significa que haya un anticipo electoral. Bueno, yo les quiero anunciar que la conclusión y el acuerdo al que ha llegado la Comisión Ejecutiva Federal es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Vivimos en una democracia parlamentaria. Un gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los presupuestos generales del Estado. Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa. Sin embargo, al ser presidente, hizo justo lo mismo que criticaba a Rajoy. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. El fin es reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformaciones económicas que está haciendo el gobierno de España. El fin es el poder vehicular y gestionar los fondos europeos, que acaban el 31 de diciembre del año 2026. Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Si os habéis dado cuenta, en ambos clips dice la frase "como siempre he dicho", pero no, antes decía lo contrario, según le convenga. Y es que Pedro Sánchez es un experto para decir nunca y convertirlo en siempre en menos de un año. Lo que vamos a hablar hoy no trata de ideologías, sino de hechos. Vamos a analizar cómo el hombre que prometió regeneración ética ha construido su carrera sobre los cimientos de la contradicción, desde pactos imposibles hasta leyes que liberaron a los violadores, pasando por una gestión de crisis que ha dejado cicatrices profundas en España. Seguro que en los últimos días has visto a Pedro Sánchez en las noticias internacionales. Se ha convertido en el máximo detractor
coautor de Donald Trump y en el enemigo público número 1 de Elon Musk, al que acusa de permitir el odio en redes. Pero mientras que da lecciones al mundo, en España la realidad es otra. Que no te voten significa que la gente no se fía de ti, que no te quieren. Y cuando ni te quieren, ni confían en ti, es porque el votante piensa o que les has traicionado, o que les has mentido, o que tus políticas son malas. Personalmente tengo la sensación de que si hubiese unas elecciones generales mañana, Pedro Sánchez perdería el gobierno. Y ahora mismo estaría gobernando sin el apoyo del pueblo, que es donde reside la soberanía. Llevamos 8 años bajo su mandato y el resultado que nos deja es, para muchos, desastroso. Traiciones políticas, presunta corrupción y un país que parece pedir a gritos elecciones generales. Esto que vais a ver en este vídeo será la radiografía del presidente que hizo de la traición su método de supervivencia. Vamos a comenzar fuertecito, ¿vale? Vamos a comenzar por lo que para muchos sería la traición definitiva, aunque yo no sabría cuál escoger de todas las que vais a ver en este vídeo. Para entenderla hay que viajar al conflicto de Cataluña. Durante años los líderes independentistas de esta región desafiaron al Estado, culminando en un referéndum ilegal en 2017 que pretendía romper España. En aquel entonces Pedro Sánchez no solo se mostraba crítico, sino implacable. Su promesa estrella era clara: traer al expresidente catalán Carles Puigdemont de vuelta a España para que rindiera cuentas con la justicia. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Sí, se comprometió, pero la palabra de Sánchez tiene fecha de caducidad. Cuando los rumores de pacto con los independentistas comenzaron a sonar, él los negó categóricamente una y otra vez. Yo no he pactado con los independentistas. Es mentira. Sin embargo, la realidad terminó aplastando sus promesas. Primero llegaron los indultos en 2021, después, en un movimiento que por cierto indignó a gran parte de sus votantes, eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación para beneficiar directamente a sus socios. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Sí quería empezar, señor Rufián, por hacer un agradecimiento explícito a este importante acuerdo que efectivamente permite desbloquear la situación y lograr la formación de gobierno en nuestro país. ¿Por qué este cambio tan radical? La respuesta es aritmética, no convicción. En 2023, los partidos independentistas se convirtieron en la llave para que Sánchez pudiera ser reelegido como presidente del gobierno. Lo que antes era inconstitucional, de repente, se convirtió en necesario para la convivencia. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra, coherencia. Palabra de Sánchez, con Bildu no vamos a pactar. Si quieres se lo repito 5 o 20 veces, con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu, coherencia. Palabra de Sánchez, siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez, coherencia. Señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez, coherencia. Para muchos, lo que acabáis de ver en ese clip no es solo política. Es el relato de alguien que ha sacrificado la integridad del sistema judicial español a cambio de unos meses más en el poder. Si la amnistía a los independentistas catalanes fue un terremoto, el siguiente paso de Sánchez rompió todos los límites éticos para gran parte de la sociedad española. Entramos en el terreno de Bildu. Para quienes no conocen la historia de España, Bildu es una coalición política en el País Vasco, una región del norte de España, que ha estado bajo la sombra permanente de ETA, una organización terrorista que durante décadas sembró el terror con coches bombas y tiros en la nuca. Lo que hace a Bildu tan polémico es que entre sus filas y listas electorales hay personas que formaron parte de esa banda o que se niegan a condenar sus crímenes. ¿Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no? ¿O ahí ya...? Creo que esa pregunta ofende. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Les estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. En el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Pedro Sánchez sabía perfectamente lo que significaba Bildu. De hecho, usó esa línea roja para atacar a sus rivales, como Pablo Iglesias, asegurando que él jamás cruzaría ese puente. Estoy convencido de que si algunos socialistas entendierais Cataluña como la entendió el señor Pascual Maragall, entenderíais cosas, entenderíais... No te doy ninguna lección, yo lo que te estoy simplemente diciendo es que estás pactando con Bildu, con Batasuna en Navarra. Argumentos y eso no es un proyecto de país para propios de la caverna mediática. Lo que sucedió básicamente es que de la misma forma que con los independentistas catalanes, Pedro Sánchez necesitaba ese apoyo para poder formar gobierno. Sin ese apoyo no podría obtener la presidencia y se tendrían que haber repetido elecciones. Traducción, básicamente que para no perder el poder cambió por completo su postura. O pactaba con los herederos políticos de ETA o perdía la Moncloa. Y Sánchez eligió el poder. No puedo prometer que voy a satisfacer todas las demandas que su grupo considera prioritarias, pero sí tengo la máxima disposición para dialogar. Esta es para muchos la traición más dolorosa. No es solo política. Algunos lo consideran una traición a las víctimas del terrorismo. Además, el nivel de empatía por parte de Pedro Sánchez hacia sus nuevos socios llegó a un punto surrealista en el Senado. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Para gran parte del país, ver al presidente de España lamentar oficialmente la muerte de un terrorista fue un punto de no retorno. Sánchez no solo blanqueó a Bildu para obtener sus votos, sino que terminó dándoles una legitimidad moral que la democracia española llevaba décadas intentando evitar. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay una institución que debería ser sin duda el termómetro de la libertad de prensa en España. Os estoy hablando de Radio Televisión Española, vamos, la televisión pública. Por ley, la cadena pública debe ser independiente y neutral, financiada por todos los ciudadanos para informar, no para adoctrinar. 2 años después, en 2018, Pedro Sánchez llegó al poder con una exitosa moción de censura contra Rajoy y una de sus promesas fue que la Radio Televisión Pública no estuviese al dictado de ningún partido ni de ningún gobierno. Hoy Moncloa ha cambiado por decreto la composición del consejo que gestiona Radio Televisión Española y lo ha hecho de tal forma que a partir de ahora el control absoluto de la corporación lo tendrán el PSOE y sus partidos satélites, y ocurre en plena negociación de los presupuestos. Reforzar el pluralismo en los órganos de gobierno de Radio Televisión Española. ¿Cómo? El Consejo de Administración de Radio Televisión Española pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y 4 de ellos en el Senado. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. En efecto, puede ser el Consejo de Administración más plural de la historia, pero no porque intervengan los partidos del gobierno y también los de la oposición. Será plural porque estarán representados todos o casi todos los partidos satélites del PSOE. Podrían formar parte incluso Esquerra, Bildu o Junts. Para conseguirlo, Pedro Sánchez ha decidido que 11 consejeros sean elegidos por el Congreso, donde el PSOE y sus socios tienen la mayoría, y solo se elegirán 4 en el Senado, donde el PP tiene el control. 11 contra 4. Al control de la Fiscalía, del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del CIS, del Banco de España y de otras muchas instituciones, ahora se añade un control más férreo de la radiotelevisión pública. Pero si algún día se llegara a producir la circunstancia de que Pedro Sánchez no fuera presidente, e incluso si en algún momento se pudiese producir una alternancia en el poder, si el PP llega a la Moncloa, la radiotelevisión pública estará controlada por los populares. Y sería gracias al decreto aprobado hoy por el Gobierno para favorecer a Pedro Sánchez y a sus socios. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, la palabra independencia ha sido eliminada de la televisión pública. A través de decretos y cambios constantes en la dirección, el Gobierno ha sido acusado de ejercer un control político sin precedentes, convirtiendo los informativos y prácticamente casi toda la programación de su cadena, y por qué no decirlo, también las opiniones de sus colaboradores, en un altavoz de su propio relato. Pero no me dice cuántos, porque claro, ha trascendido que ustedes deben 739 millones al fisco, cuando al resto de españoles el fisco no les perdona ni un euro, señor López. Yo quiero saber exactamente por qué ustedes deben 739 millones, cuando el resto de españoles no pueden deberle al fisco y a la agencia tributaria ni un euro. ¿Será por aquello que decía la señora Carmen Calvo de que el dinero no es de nadie?
Pero no, el dinero de la corporación de Radio Televisión es de todos los españoles. Y aquí se debe una cantidad ingente de dinero público, mientras en los platos el nivel baja y la manipulación sube como si el dinero no tuviera dueño. ¿Sabe lo que pasa? Que en cualquier otra empresa esta cantidad de 739 millones habría llevado a la empresa a la quiebra. Y en cambio usted sigue aquí como si no pasara absolutamente nada y lo despachan diciendo que es una discrepancia contable. Y es que además, encima, mientras ustedes deben esta millonada a la agencia tributaria que no se le concedería a ninguna otra empresa, Radio Televisión Española firma contratos de decenas de millones para programas de entretenimiento y colaboradores a precio de oro, como hemos visto estos días después de cerrar la renovación millonaria de David Broncano en más de 31 millones de euros, más de 15 millones por temporada y cerca de 100.000 euros. Es exactamente lo mismo que pide el doctor Barbacid para su investigación del cáncer. Resulta que el gobierno a él no le financia, pero a usted, que tiene una televisión deficitaria y en quiebra, a usted sí. Es absolutamente sorprendente. ¿Y para qué? Para que usted lleve a cabo una programación donde en demasiadas veces lo que abunda no es precisamente el servicio público al servicio de los españoles, sino el ruido, el espectáculo barato y el sesgo, tertulias hechas de consigna, programas en donde se confunde opinión con propaganda y contenidos donde la prioridad no es informar, sino agradar al poder. Poca calidad, señor López, poco rigor y mucha complacencia. Y eso no es servicio público, eso es despilfarro institucionalizado. 739 millones de euros que debe usted al fisco, nada más y nada menos, para conseguir una televisión degradada y el mandato de una televisión que debería ser seria y plural y exigente. Antes de pagar sueldos de estrella, usted debería pagar sus impuestos, señor López, pagar lo que debe, cuadrar sus cuentas y respetar a los españoles que la sostienen, porque hoy Radio Televisión Española ni paga, ni cuadra, ni respeta a los españoles. No se trata solo de quién dirige, sino de cómo se ha moldeado la información para que el gobierno siempre salga favorecido. Aquel que pedía una televisión para todos ha terminado construyendo una televisión para él. Y ojo, cuidado con esto que dijo el otro día en un podcast Juan Soto Ibar, que es cuanto menos interesante. Yo estaba mirando los datos de audiencia y son muy raros, tío. Te voy a dar uno. Vale. En la Comunidad de Madrid, ¿dirías que la Comunidad de Madrid es un sitio muy pro-PSOE? No lo es. Ni lo ha sido históricamente, ni lo es ahora, claro. Pues en la Comunidad de Madrid, entre las 9 y las 9 y media de la mañana, un día normal, Televisión Española está inchaurrundo, es ahora. Está haciendo un 53% de audiencia. Hostia. Y Ana Rosa, un 0. ¿Cómo que un 0? Un 0. Un 0 literal. Un 0. No hay ni un solo madrileño, ni sus amigas, que estén viendo a Ana Rosa Quintana. Ni en Telecinco están viendo a Ana Rosa Quintana. Ni en el edificio. No sabes que son audímetros, que no están Sí, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que estará pasando ahí? Para que una democracia sea sana, la justicia debe ser ciega e independiente. Pero en la España de Pedro Sánchez, la justicia parece tener un carné de partido. Uno de los movimientos más descarados durante su mandato fue el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No era una jurista neutral, era su propia ministra de Justicia. Pasar directamente del Consejo de Ministros a dirigir la Fiscalía es un salto que rompe cualquier apariencia de imparcialidad. Ante este escándalo, la respuesta de Sánchez fue sencillamente tomarnos por tontos. Pidió tranquilidad a los españoles asegurando que, aunque él la había nombrado, él mismo se encargaría de que fuera independiente. Es decir, el presidente prometió vigilarse a sí mismo para no controlar la justicia. Que ella, deja de ser ministra, que es fiscal de carrera y que en consecuencia, tiene todo el derecho del mundo y, por cierto, tiene también la confianza del gobierno para poder concurrir a esa responsabilidad tan importante para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho como es la Fiscalía General del Estado. Y, insisto, creo que si uno lee el estatuto de la Fiscalía, está más que garantizada no solamente la autonomía de la nueva Fiscal General del Estado, sino también la autonomía de todos y cada uno de los fiscales de nuestro país. Por tanto, insisto, lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es, 1, independencia y 2, que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática. Pedro Sánchez había llegado al gobierno prometiendo despolitizar la justicia y criticando a gobiernos anteriores por intentar influir en los jueces. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Y asentaba ya a su ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos.
e hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quién que siga? He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna de mis comparecencias, y también muy complejas. Pues nada, su única excusa es que gobernar es muy difícil. Una forma bastante elegante de decir que sus promesas son simplemente palabras vacías para llegar al sillón y que una vez sentado ahí, la ética se la trae sin cuidado. Y cuando pensabas que lo habías visto todo, con el nombramiento de una ministra como fiscal general del Estado, prepárate para el siguiente nivel de degradación institucional. Álvaro García Ortiz, el hombre que Sánchez puso al frente para sustituir a Dolores Delgado, acaba de hacer historia, pero de la peor manera posible. El Tribunal Supremo lo ha condenado por un delito de revelación de secretos. Se le acusa de filtrar datos confidenciales de un particular, en concreto, casualmente, un email por parte de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Un email en el que intentaba llegar a un acuerdo jurídico para favorecer el relato político del gobierno, lo que viene a ser que los periodistas sacasen titulares que pudieran dejar mal a personas relacionadas con el otro bando político. Al igual que ha ocurrido con su ojito derecho Santos Serdán, antes de que este hombre fuera condenado, Sánchez salió a respaldarlo, asegurando que creía en su inocencia y no pensaba cesarlo. El Consejo de Ministros en la rueda de prensa ha manifestado la posición. Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del gobierno de España. ¿Qué tiempo es aquello, Pedro, donde pedías la dimisión de los imputados y prometías que comparecer en un juicio oral sería sinónimo de ser expulsado? Si hay un evento que define la opacidad del gobierno de Sánchez, es el ocurrido en la madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas, Madrid, lo que se conoció como el Delcy Gate. Esa noche, el entonces hombre fuerte de Sánchez y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, acudió de forma clandestina a recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El problema no era solo diplomático, era legal. Delcy Rodríguez tenía prohibida la entrada en suelo europeo debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea por la represión en su país. Esta fue una traición múltiple. Primero, a la propia Unión Europea, cuyas normas Sánchez juró defender. Segundo, a su propio discurso. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Ya que Sánchez había sido un firme defensor de esas sanciones en Bruselas. Y tercero, a sus propios votantes, a quienes prometió que mantendría a raya las dictaduras. Aquellos recursos económicos que exdirigentes o dirigentes del partido político de Pablo Iglesias hayan percibido de Venezuela no signifique reducir cualquier tipo de voluntad de que haya libertad y que haya democracia en todos los países. Yo insisto mucho. ¿Usted cree que Podemos es un partido bolivariano? Yo lo que creo es que Podemos tiene que explicar cuáles son sus vínculos con Venezuela, pero tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo ya. Pero a partir de ahí... ¿Las explicaciones dadas hasta ahora no le son suficientes? Bueno, es que yo creo que ellos, cuando se habla, por ejemplo, de cuál es la situación política en Venezuela, ellos no son tan contundentes en que haya presos políticos en Venezuela como a mí me gustaría. Muchos a lo mejor no habíais nacido y no recordaréis que Pedro Sánchez atacaba a Pablo Iglesias por sus vínculos con el chavismo, asegurando que él nunca permitiría ese tipo de influencia. Vaya, algo parecido a lo que hemos visto hace un rato respecto a Bildu también. Solo falta que lo criticase por pactar con él mismo. Se habla ahora del gobierno de coalición. Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Pero cuando estalló el escándalo de las maletas en Barajas, vimos a un Pedro Sánchez desconocido, esquivo y visiblemente incómodo. Ante el Parlamento, su estrategia fue la de siempre, negar la mayor. Dijo que desconocía la reunión, que no sabía que Delcy estaba sancionada y que él no tenía conocimiento de nada. La vicepresidenta de Venezuela con Delcy Rodríguez. Lo que se produce es lo siguiente. Lo que se produce es una información que efectivamente me traslada el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que, y además ha hecho público ese mensaje, por tanto no estoy descubriendo absolutamente nada, en la que me informa de la visita de la vicepresidenta de Venezuela a España.
que además se produjo, creo recordar, esa propuesta en enero de 2020 y por tanto estamos hablando de momentos muy cercanos a la exposición de turismo que hay en España, que es Fitur, que es la más importante del mundo. Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo, y en el momento en el que tengo conocimiento de ello, efectivamente le transmito al entonces ministro José Luis Ábalos que no puede estar en suelo europeo, en suelo español, la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Esa es la cuestión. Tengo que además decir que el que visiten España ministros y ministras o primeros ministros sin conocimiento del presidente del Gobierno es bastante habitual, y por tanto yo creo que tampoco se puede hacer, de algo ordinario un supuesto escándalo cuando se conoce por parte del Gobierno, y en este caso mío como presidente del Gobierno, de esta cuestión, pues efectivamente eso se impide. Algo que evidentemente es mentira e imposible de creer, teniendo en cuenta que el propio Sánchez había votado a favor de estas sanciones en Europa. Se supone que si un ministro se reúne de madrugada con una líder extranjera sancionada sin que el presidente lo sepa, ese ministro hubiera sido cesado inmediatamente, pero Ábalos se quedó. 25 de junio de 2018. Europa amplía las sanciones al régimen venezolano y prohíbe la entrada a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una decisión que cuenta con el voto español, y así lo reconoce poco después el presidente en el Congreso. ¿Qué más les da, señor Casado, que nosotros hayamos apoyado el endurecimiento del régimen de sanciones a los líderes del régimen venezolano? Año y medio después, la vicepresidenta llega al aeropuerto de Barajas. Se desconocía al principio que tuvieran esas prohibiciones. Una vez más, Sánchez no solo permitió que se violase la ley europea en suelo español, sino que una vez más mintió descaradamente al país para encubrir una relación con el régimen venezolano que él mismo criticaba cuando no estaba en el poder. Una vez más, la conveniencia política pasó por encima de la legalidad internacional. La pandemia del COVID-19 fue el desafío más grande de nuestra era, y aunque es cierto que decidir bajo presión es difícil, la gestión de Pedro Sánchez estuvo marcada por una contradicción letal: la ambición de controlarlo todo frente a la incapacidad de asumir responsabilidades cuando las cosas salieron mal. El episodio más oscuro ocurrió en las residencias de ancianos. En un sistema que se vende como un estado de bienestar protector, el gobierno decidió asumir el mando único. En estas residencias vivían alrededor de 400.000 personas, y durante el COVID pues murieron muchos, por culpa del COVID y para algunos también por culpa de la mala gestión de Pedro Sánchez. Sánchez puso oficialmente a su entonces vicepresidente Pablo Iglesias al frente de la gestión de las residencias, o lo que es lo mismo, haber puesto a nadie, porque no hizo nada. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. He contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia. La reacción del presidente al ver las consecuencias de miles de muertos fue olvidarse de su discurso de vamos a encargarnos de todo, y pasó a decir que las residencias en realidad no eran su responsabilidad, sino de las comunidades autónomas al momento de asumir la culpa. Extraer a toro pasado lo que dijo el primo del amigo en un momento, en una noche, lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica, me parece horrible. Yo lo que sé es que todavía no ha habido ninguna familia, y lo sigo pidiendo, que se dirija a mí. La pasada legislatura, creo que fueron 4 o 5, que vuelvan a la Comunidad de Madrid, que nos pregunten, miraremos caso por caso, les daremos todas las explicaciones. Y lo que también sé, y es lo único que he recibido por ahora, son cartas de familias que están abochornadas y profundamente dolidas por la manera en la que se pretende retorcer desde la Moncloa y con los medios públicos que pagamos todos la verdad de lo que allí se vivió. Porque se está desprestigiando la labor de geriatras y sanitarios a los que se les está diciendo que cumplieron órdenes
¿de qué? ¿De dejar morir? Porque lo ha dicho un político. ¿Se puede ser tan canalla? O sea, tenemos que asumir ahora la inversión de la verdad y que aquella explosión que se comía todo, que llegaba a todos los rincones, sea ahora el resumen maniqueo de unas cifras que dice el gobierno cuando no sabe ni cuántas personas han muerto en España. Que, por cierto, los muertos son de todos. Esto es lo que le tendría que decir el presidente. Son de todos. Y si han muerto en Cuenca, o en La Coruña, o en Madrid, son de todos. Son españoles que han fallecido en una pandemia mundial. ¿Qué es esto de seguir años más tarde con las cifras? Cuando, insisto, ni el gobierno sabe lo que tenía entre las manos. No hizo nada, no actuó en enero, en febrero, en marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud alertaba porque tenían que llevarnos a la semana del feminismo, que menudo feminismo les ha quedado, por cierto. Durante meses el gobierno de España mantuvo a toda España encerrada bajo un estado de alarma que aseguraban era la única vía legal y constitucional que se les ocurría. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Bien, pues resulta que el Tribunal Constitucional sentenció que Sánchez no decretó un estado de alarma, sino una suspensión de derechos fundamentales. Entiendo que el de la libertad, algo que es ilegal hacer de forma unilateral, sin pasar por el Congreso. Sánchez tuvo a todo un país bajo un arresto domiciliario inconstitucional, imponiendo multas millonarias bajo una base legal que él mismo había forzado. En este punto tenemos que recordar lo que decía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición durante la crisis del ébola en 2014. Hoy tenemos una vicepresidenta del Gobierno que se encarga de la sanidad, una ministra de la Sanidad que no se encarga de nada, afortunadamente, pero que usted apoya. Desvergüenza, desamparo, desgobierno, desinformación, descontrol, descoordinación. ¿Considera el señor Rajoy que la ministra Mato está a la altura de las circunstancias de la crisis que está viviendo ahora mismo nuestro país? En aquel entonces, con 0 fallecidos en España, Sánchez pedía la dimisión de Rajoy por incapacidad y exigía rendir cuentas por cada minuto de gestión. A pedir 1 y 1000 veces la comparecencia del señor Rajoy en el Congreso para que rinda cuentas por la crisis del ébola. Eso es lo que voy a hacer. El baremo de Sánchez es siempre el mismo. Exigencia máxima para el rival, impunidad total para él. Hay errores políticos que se pagan en las urnas, pero hay otros que se pagan en las calles. La ley del solo sí es sí es probablemente el ejemplo más doloroso de la ineptitud de este gobierno. Bajo la bandera del feminismo y la protección a la mujer, Sánchez impulsó una reforma que eliminaba la distinción entre el abuso y la agresión. Lo que vendieron como un avance histórico terminó siendo una pesadilla. Antes de su aprobación, decenas de juristas y expertos advirtieron que la ley tenía vacíos peligrosos que permitirían rebajas de penas a los violadores. La respuesta de Sánchez: ignorar las advertencias y tacharlas de propaganda machista. Hay un pacto de Estado contra la violencia de género y también una ley integral de garantía de la libertad sexual que tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales y que nunca más una víctima sea cuestionada. Esa es la finalidad de las políticas feministas que estamos teniendo. Una ley que forma parte de un largo camino, como bien decía antes Wafa, recorrido por todas las mujeres españolas desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde la judicatura y también desde todas las administraciones que representan la institucionalidad española. La acción de este gobierno, del Gobierno de España, toma el relevo de las victorias que tantas mujeres alcanzaron, por ejemplo, peleando por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 1985, la aprobación de la primera ley de igualdad en nuestra democracia ya por el año 2007, también con un gobierno socialista. En definitiva, somos un país pionero en igualdad y una referencia que acompaña, no solamente con palabras, sino con hechos, nuestro compromiso feminista. Pero cuando la ley entró en vigor, la realidad golpeó con una fuerza imparable. Los tribunales, aplicando la nueva norma, empezaron a revisar condenas. El resultado, escalofriante. Más de 1.100 violadores y abusadores vieron reducidas sus penas y más de 120 salieron a la calle antes de tiempo. La reacción de Sánchez fue la de siempre: culpar a otros. En este caso, acusó a los jueces de ser machistas y de no saber interpretar la ley. Yo
creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también a que los tribunales unifiquen esa doctrina para extraer conclusiones. Pero, evidentemente, la voluntad y la finalidad de esta importante ley pues ha sido esa, ha sido la de proteger a las mujeres y, evidentemente, extender como agresión sexual cualquier tipo de delito sexual, que eso no ocurría hasta que se aprobó esta importante ley. Meses después no le quedó otra que terminar pidiendo perdón y volviendo a subir las penas, con lo que aceptó el error de aquella manera. Un error que tiene ahora a abusadores en la calle. Después de 943 rebajas de penas y 103 excarcelaciones, Pedro Sánchez se disculpa por la ley del solo sí es sí. Pido perdón a las víctimas y, desde luego, vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados. Fuentes socialistas aseguran a TVE que el PSOE se habrá añadir algunos retoques técnicos que plantea el PP, pero insisten en que no se cambiará el corazón de la ley, el consentimiento. Podemos dice que es un error acercarse al PP. Lo que nos preocupa es pues, que saque adelante una reforma apoyándose en el Partido Popular o en Vox. Ayer la ministra de Igualdad reclamaba a su socio llegar a un acuerdo con la mayoría de la investidura. Mejorando esa ley y no volviendo al esquema penal anterior e implicando un retroceso incomprensible, imposible de explicar para todas las mujeres. Eso sí, luego todavía se echó flores diciendo que había resuelto el error que tenía la ley 6 meses después, pero lo importante es que lo resolvió. Yo no sé qué pensaréis ustedes, pero yo creo que eso no es un error. Un error es que te pongan los calcetines del revés. Que tú rebajes la pena a 900 abusadores y haya más de 150 excarcelaciones, eso no es un error. En todo caso sonaría a más de 1000 errores. Lo han resuelto 6 meses después. Bueno, teníamos también que ver, si me permite, cuál era la evolución de la doctrina de los distintos tribunales y también del Tribunal Supremo. Es verdad que la posición del Gobierno de España estaba más reflejada en la aproximación que hizo el Fiscal General del Estado y la Fiscalía, pero en todo caso, al final lo importante es que se ha resuelto un error. Si para él lo de Rubiales no bastaba con una disculpa, me imagino que los 1000 errores de su ley mucho menos. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. También te digo, con la de casos de presuntos abusos por parte de gente cercana al PSOE que están saliendo, he llegado a pensar incluso que esto no haya sido un error, sino un favor a sus colegas. Sin duda, de lo más grave de todo es el trato a las mujeres. Cada día amanecemos con un nuevo caso de misoginia, de acoso y de abusos sexuales en el Partido Socialista. No son casos aislados, es el señor Sánchez y aprovechándose de la explotación sexual femenina en los prostíbulos familiares. Son Ábalos, Coldo y Cerdán tratando a las mujeres como si fueran carne. Son las juergas del Tito Berni con la mitad de su grupo parlamentario. Es Salazar en la Moncloa, es el alcalde de Torremolinos, es el presidente de la Diputación de Lugo y todo el Partido Socialista en Galicia. No son casos aislados, señor Álvarez. Es un patrón moral de una organización donde los dirigentes se tapan unos a otros y donde las mujeres victimizan a aquellas mujeres valientes que se atreven a denunciar. Han convertido al PSOE en un verdadero estercolero, señor Álvarez. Han convertido al PSOE en el lugar más peligroso para ser mujer, en la cámara de los horrores del machismo más rancio. Muy bien. A finales de octubre de 2024, España vivió una de sus peores pesadillas. Una dana devastadora arrasó la provincia de Valencia, dejando un rastro de cientos de fallecidos, desaparecidos y miles de familias que lo perdieron absolutamente todo en cuestión de minutos. En un momento donde el país necesitaba un líder, Pedro Sánchez decidió comportarse como un burócrata. Mientras los vecinos se ahogaban y los voluntarios llegaban de todas partes de España, palas y comida, el presidente se limitó a dar discursos fríos desde la distancia. Pero lo que indignó al país entero, y aparte de fuera del país, fue una frase que quedará para la historia de la infamia: si necesitan ayuda, que la pidan. Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar. Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo
y se lo suministraremos como estamos haciendo inmediatamente. Es una frase que no tiene ningún sentido. Era evidente que Valencia estaba devastada, pero Sánchez decidió esperar a que el gobierno regional de la oposición suplicase su intervención, anteponiendo el cálculo político a la urgencia de salvar vidas. Apareció días más tarde, con un lazo negro en la solapa y repitiendo el mismo mensaje de indiferencia mientras ignoraba los gritos desesperados de auxilio que llegaban desde cada pueblo sepultado por el barro. Y quiero decirles que cualquier recurso más que necesiten, aquí está el Gobierno de España. Lo dije ayer en mi comparecencia, no vamos a dejar solos a los valencianos y a las valencianas, vamos a estar con vosotros y con vosotras todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos y con todos los medios posibles. La prioridad ahora mismo, es evidente, es encontrar a las víctimas, a los desaparecidos, para aplacar la ansiedad y la angustia que puedan estar sufriendo las familias de esas víctimas y de esos desaparecidos y desaparecidas. Y en segundo lugar, como también trasladé ayer y el ministro de Política Territorial ha hecho en su comparecencia de ayer, poner todos los recursos también del Estado desde el punto de vista económico para la reconstrucción y la recuperación de la normalidad cuanto antes mejor. La traición aquí fue el abandono del Estado cuando el pueblo más lo necesitaba. El pueblo se lo recordó. Cuando finalmente intentó dar la cara en la zona cero, la realidad lo golpeó de frente. Sánchez tuvo que salir huyendo, escoltado y entre gritos de indignación de unos ciudadanos que se sintieron traicionados por su propio gobierno. Se lo van a comer, ¿eh? Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Como no lo protesten, se lo comen. El pueblo, los privados, la seguridad privada, que se lo lleven, que lo matan, ¿eh? No, que lo matan, te lo digo. Pero ¿dónde viene este hombre aquí? ¿A hacer qué? Hombre, pues porque no ha hecho lo que había que hacer. Fuera. Se lo comen. Siempre a qué viene. Mientras los valencianos veían cómo la ayuda militar llegaba a cuentagotas, la hemeroteca volvía a castigar al presidente. Se recordó cómo, en tragedias anteriores fuera de nuestras fronteras, Sánchez no dudó de enviar a la UME de inmediato, como ocurrió con el terremoto de Marruecos. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí. Saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. En este momento también vemos que los medios de comunicación han llegado antes que el ejército a esa zona. ¿Por qué Defensa no toma las riendas? Bueno, porque no es competencia de Defensa. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana. Comenzamos con una noticia de última hora. Un fuerte terremoto en Marruecos. Todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del Aire y el Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Inmediatamente se movilizó la UME y bueno, pues luego enviaremos todo el material que sea necesario, los medios que sean necesarios. Inmediatamente me he puesto en contacto con la ministra de Defensa y el ministro del Interior para comenzar y poner en marcha todo el mecanismo que ya veníamos, como había trasladado ayer, habíamos ya puesto a disposición de Marruecos, pero ya veníamos preparando. Marruecos sabe que tiene en el Partido Socialista y también en España todo el apoyo que vaya a necesitar y desde el Gobierno de España así lo hemos puesto de manifiesto con el dispositivo que hemos también prestado para ser capaces de llegar y de facilitar la tarea de las autoridades marroquíes. La UME estará en Marruecos el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea imprescindible. Ya me dirás tú cómo
cómo es posible que para los extranjeros la ayuda pueda ser inmediata y para los españoles la respuesta es que si necesitan algo que lo pidan. Fue la confirmación definitiva. Para Pedro Sánchez la política y la imagen están siempre por encima de las personas. Valencia fue la prueba de que cuando España más le necesitó, su presidente simplemente no estuvo allí. Pedro Sánchez no llegó a la Moncloa por las urnas, sino a través de una moción de censura fundamentada en la regeneración ética. Su promesa era simple: limpiar España de corrupción y aplicar una tolerancia cero absoluta. Pero yo sí que creo, y es lo que tengo que decirle a la ciudadanía, que este gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista, no he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción. Ninguno. Y cuando ha habido un mínimo atisbo de un caso de corrupción, he actuado con total contundencia y con total siendo implacable. Sin embargo, hoy el foco de la justicia no apunta a sus rivales, sino al propio salón de su casa. Su esposa, Begoña Gómez, está bajo investigación por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se investiga si utilizó su posición como mujer del presidente para conseguir patrocinios públicos y firmar cartas de recomendación para empresas que, casualmente, luego recibían ayudas del gobierno. Pero el problema familiar no termina ahí. Su hermano, David Sánchez, también está en el ojo del huracán judicial. Se investigan presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude a Hacienda, tras descubrirse su llamativo patrimonio y sus dudas sobre su residencia fiscal en Portugal mientras cobraba un sueldo público en la Diputación de Badajoz. Acaban de imputar al hermano del presidente Pedro Sánchez. ¿Por qué? Mira, te presento al protagonista, David Sánchez, que tiene 2 años menos que su hermano mayor Pedro, y sus estudios han ido por la rama de composición y dirección de orquestas, estudiando en Rusia, Estados Unidos y algunas ciudades europeas. En eso que llegamos a 2017. En la Diputación de Badajoz gobierna el PSOE y la directora del Conservatorio de Música no para de insistir en que necesitan aumentar la plantilla. Pero el presidente allí, Miguel Ángel Gallardo, contesta: me parece que pedís mucho personal, y no lo acepta, argumentando que ya tienen suficiente peña a sueldo en cultura. Lo que pasa que tan solo 6 días después cambia de opinión y se crea de manera urgente un puesto que, según la Guardia Civil, fue hecho específicamente para David Sánchez. El tío este en un principio iba a gestionar el Conservatorio Superior, pero luego se decidió hacerle aún más pro, convirtiéndolo en coordinador de los 2 conservatorios. Por lo tanto, tendría un sueldo de 10.250 euros al mes. La directora del conservatorio, que es la que había pedido el personal, responde: ok, se agradece, pero hay otras necesidades imprescindibles. Tan solo 2 días después, Pedro Sánchez gana las primarias del Partido Socialista Obrero Español y se convierte en el jefazo del partido. Aquí tienes que entender una cosa, porque la querella hacia David no solo es porque le hayan metido a dedo en las instituciones, sino que también denuncian que no ha ido a trabajar a su puesto y que no lo hace por teletrabajo porque eso no está autorizado. E incluso que ha fijado su residencia en Portugal, en la localidad de Elvas, que está a tan solo 20 kilómetros de Badajoz, con el objetivo de tener más ventajas fiscales y no pagar tantos impuestos. Algo a lo que Hacienda ya ha respondido comentando que es totalmente legal y que de momento no ve ningún delito en sus cuentas por residir en Portugal. De todas maneras, se ve que David no fue el único al que presuntamente enchufaron. También se investiga a otras 8 personas, algo que ha llevado a que el próximo 9 de enero tengan que declarar, además de David Sánchez, el mismísimo presidente de Badajoz y otros altos cargos del PSOE de la Diputación. También tengo que contarte que la defensa del hermano de Pedro Sánchez dice que la denuncia es ridícula y que la han hecho a base de recortes de prensa que son todos bulos. Además de que en la denuncia ponían que su cliente tenía casi 1,5 millones de euros en acciones del BBVA y se ha demostrado que es mentira, que solo tiene 68.000 euros. La jueza que está con el caso, cansada de tantas filtraciones, ya ha avisado a las 2 partes que como se chiven de algo más a la prensa y los pille, les caerá una multa de 10.000 euros. ¿Y tú qué dices? ¿El hermano del presidente de España está enchufado o es un bulo? Aquí es donde aparece la gran traición a su propio discurso. Cuando la corrupción salpicaba a otros, Sánchez era el juez más implacable de toda España. Al presidente anterior, Mariano Rajoy, le dijo en la cara que tenía que haber renunciado del poder al primer atisbo de corrupción en su gobierno. No la menciona, pero yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy, porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Mire, causa la verdad es que sonrojo, cuando no indignación, recordar algunas de las cosas que han pasado durante estos últimos 4 años. Pedro Sánchez pedía dimisiones por imputaciones en el Partido Popular. La ejemplaridad en política significa, simple y llanamente, que la política tiene que ir un paso por delante de la legalidad.
Y por eso yo hoy pido la dimisión de Barberá y de Guindos del Gobierno de España. Incluso pedía la dimisión de Mariano Rajoy por tener que declarar en un juicio. Desgracia negro para la historia de nuestra democracia. Porque por primera vez un presidente del Gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del Gobierno a que permanezca en ella. ¿Qué hizo Sánchez cuando la sombra de la corrupción llegó a su cama y a su sangre? ¿Dimitió? ¿Dio explicaciones? No, la verdad es que hizo algo inédito en una democracia europea. Se tomó 5 días de reflexión, paralizando el país para terminar presentándose como una supuesta víctima de una persecución judicial y mediática. De su hermano, la imputación de su esposa. Bueno, las imputaciones. Que me imagino que son llevamos. Los más difíciles para usted. Y creo además que, aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así, de que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando 2 personas por el mero hecho de ser familiares míos. Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el Gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Hay que tener morro, ¿eh? Ya les vale a esos jueces, con lo clarito que lo tenía su hermano cuando declaró. Técnicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados. O sea, yo tengo personas con las que colaboro. Y pues siguen siendo las mismas. Personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Algunos dicen que es amor o respeto, otros sospechan que el silencio de Begoña es lo único que mantiene a Sánchez en pie, pero sea cual sea el motivo, la hipocresía es total. Incluso cuando se le pregunta por qué los jueces con los que él pacta son buenos y sin embargo los que le investigan son malos, el presidente simplemente esquiva la pregunta. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial que acaban de pactar ustedes, que tiene competencias disciplinarias, a su juicio, cómo actúan esos casos? Yo creo que también merecería una reflexión por parte del Consejo General del Poder Judicial el cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como en la forma. Desde luego, si alguna vez tenemos a un político que admita corrupción en su gobierno, no tiene pinta que el primero vaya a ser Pedro Sánchez. Los mismos que avalaban y aplaudían a la Fiscalía Anticorrupción, a los jueces que juzgaban Púnica, Kitchen, Lezo y todos los escándalos del Partido Popular son ahora los que califican como fachas con toga a los jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional, a los responsables policiales o a los responsables del Ministerio Público que se atreven
a poner foco en las presuntas irregularidades de este gobierno. Y yo creo que Sánchez o se equivoca deliberadamente o se equivoca mal asesorado, porque no se da cuenta el presidente del gobierno, y a lo mejor no deberíamos darle pistas, de que cada vez que pone en la picota a Iker Jiménez, cada vez que menciona a un medio de comunicación hablando de fake news, cada vez que lanza las consignas contra los bulos y contra la desinformación, en realidad lo que está haciendo es empujar a todos esos ciudadanos que ya no se creen nada a buscar efectivamente esas fuentes que a él le molestan tanto. Esta historia comienza en 2017, cuando 4 amigos se recorrieron España en un Peugeot para ganar las primarias del PSOE. Y lo consiguieron. E incluso llegaron al gobierno. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. 7 años después, tenemos a Santos Cerdán implicado en un supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas. A Koldo se le investiga por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. A Ábalos se le imputan 4 delitos: pisos de lujo, mujeres enchufadas y fiestas en paradores. Y a Pedro, que según él, no se enteraba de nada de lo que pasaba a su alrededor. La banda del Peugeot. Próximamente en tus tribunales. En las últimas horas, justo antes de ponerme a grabar este vídeo, acaba de salir esta noticia. El amigo de Pedro Sánchez en la ejecutiva del PSOE, Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización, usó una estructura de empresas falsas y testaferros para eludir impuestos. Su mercantil se llamaba Glengrove Limited y la dirigía un humilde cartero de Costa Rica. Bien, pues casualmente, cosas de la vida, también tenemos opinión de Pedro Sánchez sobre esto, pero no es la opinión que tiene ahora. Hoy de momento no ha dicho nada. Es la opinión, por supuesto, que tenía antes. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Para que Pedro Sánchez pueda mantener sus pactos, sus 22 ministerios y sus redes de clientelismo, hace falta dinero, mucho dinero. Y ese dinero solo puede tener un origen: tu bolsillo. Como todos los políticos en campaña, Sánchez hizo la promesa estrella: no vamos a subir los impuestos a la clase media ni a los trabajadores. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Pero la realidad ha sido una asfixia fiscal sin precedentes. Sánchez ha ahorcado financieramente a las familias españolas. Pero lo verdaderamente indignante ya no es solo cuánto te quitan, sino en qué se lo gastan. Mientras tú haces malabares para llegar a final de mes, el caso Koldo ha destapado las cloacas del sanchismo. Personas de la máxima confianza del presidente, como su exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, están bajo investigación no solo por supuestos sobornos y comisiones ilegales en lo peor de la pandemia, sino por algo mucho más sólido: el uso de dinero público para pagar fiestas y prostitutas. Negó en varias ocasiones a Víctor de Aldama, el comisionista rebatido hoy en Telecinco. Que yo me haga fotos en un mitin con mucha gente. Me llevan allí para que hable con él en una zona restringida. No he estado en absoluto reunido. ¿Nunca se han reunido en Ferraz? En la sala de abajo, pues igual en un reservado estuve hablando con él. Marcó distancia con Koldo García. La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. A pesar de que en 2014 alababa en sus redes sociales al vasco, al que calificaba como referente político, Koldo asegura hoy que fue su escolta personal y se apoya en estas fotos. El PP pone otras muchas afirmaciones del presidente bajo sospecha. No fue capaz de responder si su hermano residía en Portugal. No quiso responder a si su suegro, las empresas de saunas de su suegro, donde sabemos que se practicaba la prostitución, financiaron sus campañas políticas. Le reprocha sus evasivas con "no me consta, no me acuerdo o no lo sé". Según él, no conocía a Koldo, no sabía si su hermano vivía en Portugal para evadir, no tenía idea de lo de su esposa y, sin embargo, los escándalos de la oposición los conoce a la perfección. Te piden austeridad mientras que ellos viven un banquete a tu costa. Imagino que financiar chiringuitos ideológicos y ministerios vacíos de contenido como el Ministerio de Igualdad y sus presupuestos millonarios no son algo barato y requiere que la clase media pague más y pague más. Y hoy hay debate por el extra que María Jesús Montero y Óscar Puente cobran por ser diputados de fuera de Madrid. Los dos tienen un plus de más de 29.000 euros al año, lo cobran por gastos, por transporte, por vivienda, por ejemplo.
pero los dos residen en casas oficiales. Moncloa insiste en que es algo absolutamente legal. Eso sí, no te preocupes. Esta misma mañana de este día en el que estoy grabando este vídeo, 16 de febrero del 2026, Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de 15.000 viviendas. España crece, lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. ¿Tú te lo crees? Pues vótale. El Gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas, 43.000 nuevas viviendas, 50.000 viviendas de la Sareb, 10.000, 113.000, 30.000, repito, 43.000, 183.000 viviendas. Más 100.000 viviendas a construir durante los próximos años. La no desdeñable cifra de 24.000 pisos protegidos para el alquiler a precio justo. Que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Pasemos ahora a una de esas promesas que desafían incluso a la física. Durante meses se extendió en España un temor generalizado por posibles apagones masivos debido a la crisis energética. Pedro Sánchez, en lugar de ser cauteloso con la situación, decidió ponerse la capa de superhéroe. Aseguró ante las cámaras, con una seguridad pasmosa, que España jamás sufriría un apagón, que no veríamos imágenes apocalípticas y que eso eran cosas de la ultraderecha. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Ciudadanos y ciudadanas de nuestro país pueden estar tranquilos. No va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno. Te animo a que nos ayudes a trasladarle a la sociedad la absoluta tranquilidad que tienen que sentir. No hay absolutamente ningún riesgo de suministro en España, ni en la punta de verano ni en la punta de invierno. Estamos preparando el peor de los escenarios. Oye, si no sucede, pues mejor. Eso no va a significar, por mucho que digan los agoreros, sobre todo la derecha, que lo que quiere es que todo descarrile y que todo vaya mal, que vaya a haber ni apagones, ni cortes de suministro en España, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que desean pero no dicen la derecha española, se va a producir. Pero la realidad no entiende de propaganda, y el apagón llegó. No fue el fin del mundo, pero miles de españoles quedaron a oscuras durante horas, viendo cómo sus planes y sus días se arruinaban. Lo más fascinante, una vez más, fue la reacción del presidente. Aplicó su fórmula mágica favorita. Cuando sale el sol, es gracias a Sánchez, y cuando se va la luz, la culpa es de Bruselas. Desde luego tendré ocasión de poder comparecer, como he dicho antes, en la próxima semana en el Congreso de los Diputados. He dicho antes, y esto es lo importante, que estamos hablando de un sistema eléctrico europeo, que es un sistema complejo, con millones, ingentes cantidades de datos que tenemos ahora mismo que analizar para saber exactamente qué es lo que ha sucedido y poner remedio para que no vuelva a pasar. En eso está el Gobierno de España, en consolidar esta mejora, en que se recupere la normalidad al 100% cuanto antes y en saber y tomar medidas en lo más pronto posible. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún. Pero la verdadera traición aquí es el cinismo. Tenemos que recordar una vez más al Pedro Sánchez de la oposición, aquel que pedía dimisión inmediata de Mariano Rajoy cuando el recibo de la luz subía apenas un 8%. En aquel entonces sus medios afines hablaban de una emergencia nacional llamada pobreza energética. Todo el recibo de la luz, en primer lugar, creo que ayer Pablo Casado desde luego le hizo la pregunta clave que Pedro Sánchez no quiso contestar. ¿Por qué pedía usted la dimisión del presidente del gobierno cuando subía un 8% y ahora cuando sube un 200% es usted incapaz de hacer nada? No solo es incapaz de hacer nada, sino sobre todo que ha asumido una tesis que en el momento económico que vivimos es peligrosísimo para España y para un Estado de Derecho como el que vivimos, y que desde luego lo que aleja y espanta es a los inversores que ven que en un momento dado, si Pedro Sánchez está necesitado políticamente de usar un argumentario y una excusa, pues no le importa lo más mínimo señalar a las eléctricas y decir que las eléctricas son las culpables y que por tanto él les va a recortar los beneficios. En una economía de mercado y en un Estado de Derecho, que el presidente del gobierno se permita para tratar de solucionar un problema, que no lo va a conseguir con esta medida, pero sí generar una
una situación y una sensación de inseguridad cuando tenemos que afrontar una recuperación económica, creo que habla de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez. Es decir, aquí la solución no está por adoptar lo que patrocina Podemos, porque Podemos es lo que patrocinaba. De aquí, desde luego, a nacionalizar las empresas de la luz, podemos pensar que hay un paso menos de lo que figura en su programa, porque ya se les puede recortar los beneficios y ellos pretendían una gran empresa pública eléctrica, incluso hablaban de nacionalizar, pues han dado un paso en esa dirección. Por tanto, creo que desde luego ni es la solución para el recibo de la luz, ni Pedro Sánchez es capaz de asumir ninguna responsabilidad, y por otra parte que el mensaje que se transmite en un momento de crisis económica a todos aquellos que quieren invertir en España es que por razones políticas se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de partido, te señalan como culpable y además te recortan los beneficios. Yo creo que en todos los órdenes esta decisión, a mí, desde luego, populista, pero disparatada. Hoy, con Pedro Sánchez en el poder, la luz ha llegado a subir más de un 200%. ¿Por qué un 8% era motivo de dimisión antes y más de un 200% no? Hubo un tiempo en el que Pedro Sánchez se presentaba como el azote al gasto innecesario por parte de los gobernantes. Antes de llegar a Moncloa, su discurso estaba lleno de palabras como austeridad, ejemplaridad y la promesa de reducir el número de ministerios para aliviar el bolsillo de los españoles. Va a tener más o menos la media de las carteras que ha habido durante estos últimos 37 años de democracia. Pero habrá, sí le puedo garantizar, una cartera de igualdad, habrá una cartera de cultura y habrá una cartera de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Uy, desconozco los que hay, pero tendré menos de los que tiene el señor Rajoy. Pues me gustaría que fuera una y que fuese vicepresidenta. Me da que vamos a ver a continuación que lo que es la austeridad no es lo suyo. Se supone que el avión presidencial es una herramienta para funciones del Estado. Sin embargo, Sánchez lo ha convertido en su taxi privado. Lo ha utilizado sistemáticamente para acudir a mítines de su partido o actos electorales, camuflando estos viajes con visitas relámpagos a empresas locales para intentar justificar el uso de dinero público en intereses partidistas. 16 trayectos del Falcon y su helicóptero Super Puma para desplazarle a usted a los congresos del Partido Socialista de Andalucía y de la Comunidad Valenciana. ¿Es esto cierto? Porque si es cierto, es una vergüenza. Es una vergüenza tener un presidente que se paga ir en Falcon gratis a los mítines del PSOE con el dinero de todos los españoles. Lo más indignante no es solo el gasto, sino la falta de transparencia. Cuando se le ha preguntado en el Parlamento o a través de portales de transparencia por el coste de estos vuelos y quiénes la acompañaban, la respuesta de Sánchez una vez más ha sido surrealista. Pues que tenemos más información. No estamos hablando de viajes oficiales que todo el mundo entiende. Son de viajes personales de familiares directos que el presidente del gobierno no ha querido explicar nunca, ni su existencia, ni su número, ni con qué personas, ni para qué. Y que ahora, insisto, está obligado, voy a decir yo directamente lo que dice. Le obliga la ley, este es el documento, literalmente a entregar la relación de medios oficiales de transportes utilizados por familiares directos del presidente del gobierno, hijas y padres, bien solos o acompañados del presidente del gobierno o de la mujer del presidente del gobierno, desde el año, esto es importante, desde el año 2020 hasta la actualidad, es decir, de los últimos 6 años hasta la fecha de este fallo. Motivo de dichos viajes y relación de personas que les acompañaban, exceptuando los integrantes de seguridad. Claro, ¿por qué el presidente del gobierno, ante una cosa que si no hay nada que ocultar, lo debería decir, se resiste como otro panza arriba? Bueno, esto que les contamos sorprende mucho, claro, en un gobierno y un presidente que se autoabanderaba a sí mismo de líder de la transparencia. Bueno, aunque lo que realmente destaca de la gestión de Pedro Sánchez, lo estamos viendo, sea la opacidad, especialmente en los dichosos vuelos en Falcon a conciertos, lugares de ensueño, para según qué escapadas o quién sabe, si hasta que para su hija se vaya a estudiar a Suiza. Aquel que venía a regenerar la democracia y a dar ejemplo de honestidad, se acogió a una ley de secretos oficiales de la época de Franco para no dar explicaciones. Señorías, es que ustedes consideran a este gobierno ilegítimo. Por tanto, ustedes no es que tengan un problema conmigo, porque su predecesor lo hizo con el señor Zapatero cuando era presidente del gobierno. Y el predecesor del predecesor también lo hizo con el señor González cuando era presidente del gobierno. Por tanto, ustedes no es que tengan un problema conmigo, es que tienen un problema con la democracia, porque no reconocen el resultado electoral de las urnas. Ni una sola palabra sobre sus viajecitos con el dinero de todos los españoles en el Falcon, señor Sánchez.
Con todo lo que estamos viendo en este vídeo, y ya casi estamos llegando al final, entiendo perfectamente el punto que vamos a comentar a continuación. Estoy completamente convencido de que Sánchez y ningún miembro del PSOE actual quisiera que compartas este vídeo. Por lo tanto, no lo vayas a compartir en ninguna de tus redes sociales, ni en Twitter, ni en Facebook, en ninguna parte, ¿vale? No se te ocurra mandárselo a tus familiares por WhatsApp ni nada por el estilo, por favor. Pedro Sánchez ha logrado domar a la gran mayoría de medios tradicionales, y a los que no los tacha de buleros o de ser de extrema, hiper, mega, ultra derecha. Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Pero eso es otro bulo que ha sacado de un tabloide digital de color amarillo que se llama The Objective. Hay medios de comunicación públicos que hacen su trabajo correctamente y otros, en cambio, pues que forman parte, como es el caso de Telemadrid, de la máquina del fango. En algo que vi en las redes sociales, de una entrevista que usted hizo, creo recordar, con un periodista muy independiente, con Jiménez Dos Santos, ¿no? Pero existe un lugar donde el relato oficial no puede silenciar la crítica: las redes sociales, las peligrosísimas redes sociales. Mucha gente está abriendo los ojos en los últimos años porque pasan el día en redes, escuchando podcasts o viendo a youtubers que se dedican a la batalla cultural. Esto es algo que se escapa del control del gobierno y los están poniendo de los nervios. Incapaz de controlar la conversación en plataformas como X, Sánchez ha iniciado una cruzada personal contra lo que él llama máquina del fango y discurso de odio. Su objetivo es claro: Elon Musk. El presidente español se ha convertido en el líder europeo que más presiona para intervenir las redes sociales, una medida que incluso ha generado recelo en Bruselas, y ya le han dicho que nanay, y un rechazo total por parte de figuras como Donald Trump. Pedro Sánchez, el presidente de España, está peleándose con los dueños de las mayores empresas del mundo. Después de anunciar hace unos días que quería prohibir las redes sociales a menores de 16 años, le han llegado golpes, pobrecito, de todas partes. Pero no por esto, sino por el control que hay detrás y que no te están diciendo. Algo ya comentamos en el vídeo anterior. Porque ojo, esto tiene una implicación no solamente para España, sino para todo el mundo, porque estas son cosas que se están replicando y que es un carro al que al final todos se suben, lo de izquierda y lo de derecha. Aunque el presidente de España diga que esto que está haciendo es para proteger a los menores de la adicción, abusos y manipulación, entre otras cosas, la propuesta va mucho más allá. Al implementar una verificación con DNI se terminó la privacidad y el anonimato en internet. Cada cuenta de cada red estará asociada a una persona. Esto obviamente no ha sentado nada bien, por ejemplo, a Elon Musk, quien le ha llamado, aparte de tirano y traidor, Dirty Sánchez. Acá le dicen de otra forma. Por otro lado, el dueño de Telegram, Pavel Durov, que ya ha tenido problemas con Francia, ha redactado un texto que se lo ha enviado a todos los usuarios de la plataforma, donde básicamente dice que no cederá datos biométricos de sus usuarios al gobierno y que estas regulaciones son peligrosas que amenazan las libertades. Mientras tanto, Óscar Puente, el ministro de Transporte, se ha marcado un Nicolás Maduro y ha dicho que eliminará Telegram de su móvil y que nunca le fue de gran utilidad. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. A mí sé que me va bien, la verdad. Él parece que usa otra que le va como un tren. Pedro ha salido en señal de protesta a llamar tanto a Elon como a Pavel de forma indirecta tecno-oligarcas, acusándolos de usar su poder tecnológico para influir y manipular la opinión pública. Pero la cosa es que hasta la Comisión Europea le ha puesto límites, ya que ven inviable perseguir penalmente a directivos de redes sociales por difundir contenido en sus propias plataformas. A ver, proteger a los menores es necesario. La clave está en cómo se hace y en cómo afectará al resto, porque no me digas de que yo no tengo nada que esconder. Ya vimos cómo son los políticos, los famosos y todos esos. Para vender esta censura, Pedro Sánchez está intentando colar el caballo de Troya más antiguo del mundo: la protección de los menores. Dice que si él controlase Twitter, en vez de controlarlo Elon Musk, lo convertiría en un paraíso libre de odio. Pero no te equivoques, la seguridad de los niños es solo el envoltorio para un regalo envenenado: el control absoluto del discurso que hace tiempo que no tienen. La siguiente batalla tendría que estar orientada a limitar y seguramente a prohibir Twitter. Esto que escuchaste es real. No es Irán ni Rusia, es España, donde la izquierda quiere ir por todo. La que habla es Cira Rego, una ministra del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y qué le molesta de Twitter? Que ahí la gente diga lo que piensa, que opine sin permiso. Y como no controlan el discurso, la solución es callarlo. Después te hablan de derechos, democracia y libertad de expresión, pero solo si decís lo que ellos quieren escuchar. Si no, te censuran. Menos mal que existe Elon Musk y que las redes sociales son americanas y no europeas. Una red social española a día de hoy estaría completamente censurada por el gobierno. Vaya, eso es muy desagradable. Elon no me ha llamado para pedirme ayuda con eso, pero no, es algo difícil. No creo que esté bien, no creo que esté bien. No veo cómo puedan hacer eso, no. Esta semana ha pasado una cosa inédita en la historia de nuestras democracias, y es que un tecnooligarca se ha colado en el teléfono de millones de ciudadanos españoles para decirles lo que tienen que pensar.
Este es un grave ejemplo de los abusos, de las injerencias que estamos intentando combatir. Las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje oeste, de estado fallido. Aplicaciones como esta dan refugio a miles de canales dedicados a actividades criminales, de pornografía, de violencia. Y no solo eso, hemos visto cómo la inteligencia artificial se está usando por estas aplicaciones para crear desnudos falsos, incluso de personas menores. Cómo nos espían, cómo roban nuestros datos y cómo las plataformas se forran amplificando el odio y la desinformación. Por eso, cuando las democracias empezamos a poner orden, sus dueños se ponen nerviosos. Hace unos días lanzamos 5 medidas para proteger a los menores y acabar con la impunidad en los entornos digitales. La primera es que trabajaremos conjuntamente con el Ministerio Fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores. La segunda es la manipulación de algoritmos que utilice datos personales sin consentimiento debe ser y va a ser perseguida por la ley. La tercera es que esta tecnocasta de las compañías tendrán responsabilidades penales si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes. La cuarta es que vamos a crear la primera huella de odio y de polarización que nos va a permitir cuantificar y evidenciar cómo las plataformas digitales alimentan la división y el odio. Finalmente, vamos a proteger a los más vulnerables al contenido tóxico, limitando el acceso a los menores de 16 años. Sabemos que esta tecnocasta tiene más dinero e incluso más poder que muchos países, pero nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos. Así que vamos a seguir adelante, pese a sus amenazas. Hay contenido muy útil para los menores en redes sociales. Controlarlo de acuerdo a cada criterio es responsabilidad de los padres. Ya ha pasado muchas veces que el gobierno ha intentado educar a nuestros menores y siempre ha terminado muy mal. Tengo la sensación, probablemente equivocada, de que el presidente del gobierno le gustaría estar toda la vida en el poder, pero eso no es democracia. Tengo la sensación, seguro que me equivoco, de que a Pedro Sánchez le gustaría que, independientemente de que sean culpables o no, eso es irrelevante, preferiría que su mujer, su hermano, sus exsecretarios de organización en el PSOE no tuvieran que sentarse en el banquillo, que el fiscal general no hubiese sido condenado, sino que hubiese sido absuelto, y que los jueces le obedezcan, pero eso no es una democracia. Tengo también la sensación de que el presidente del gobierno, si pudiera, contrataría fans para que le acompañaran a sus viajes por España, para en vez de recibir insultos y descalificaciones, le aplaudieran, le jalearan, pero eso tampoco es democracia. Tengo la sensación también de que Pedro Sánchez querría ganar las elecciones siempre con mayoría absoluta, para no tener que negociar con nadie, ni responder ante nadie, ni ante Puigdemont, ni ante nadie. Pero eso tampoco es democracia. Tengo la sensación de que también le gustaría de que Felipe González se afiliara al PP, para poder decir que las críticas del expresidente socialista del gobierno son de facha. Tengo la sensación de que Pedro Sánchez estaría encantado de que todos los medios de comunicación le elogiasen y criticasen a sus rivales políticos, aunque fuera sin razón, pero eso no es democracia. Querido señor Sánchez, la libertad de expresión, la libertad de información fomentan el pluralismo político como pilar fundamental de un Estado social y democrático de derecho, de nuestra democracia. Señalar a jueces que condenan a sus secuaces y señalar desde la tribuna del Congreso a periodistas que no le gustan, ¿sabe cómo se llama? Se llama totalitarismo. Miro al horizonte y tengo la sensación de que su tiempo se acaba. Por cierto, Iker Jiménez, buenos días. También estás en boca de todos. Como era de esperar, ante el ataque a Iker Jiménez del otro día, muchos compañeros de los medios de comunicación, incluso aquellos que normalmente no comparten sus mismas ideas, han salido a pronunciarse, que basta ya con el cachondeo, de señalar y atacar ya no solamente a jueces, sino también a periodistas que llevan todo el peso de la cobertura mediática de lo que está pasando en nuestro país, simplemente porque no te interesa. Hay una cosa que creo que es importante también destacar, y creo que ahí nos vamos a poner serios todos, porque este programa, como sabéis, que lleva 1777 emisiones,
ha estado fundamentado en una palabra que se ha apropiado mucha gente, pero que al final es una palabra de todos, que es la palabra libertad. Este programa está basado en la libertad. Aquí viene Susana Díaz, dice lo que le da la gana. Aquí viene Cristina Cifuentes, también dice lo que le da la gana. Y vienen todos los colaboradores y dicen lo que les da la gana. Creo que esa libertad es uno de los pilares de nuestra democracia. Y creo que el principal valedor de esa libertad debería ser nuestro presidente del gobierno. Digo debería ser porque hoy en sede parlamentaria el presidente del gobierno ha atacado directamente a un compañero de esta casa. A un compañero con el que uno puede coincidir o no, con sus opiniones, con sus programas, con sus planteamientos, igual que podéis coincidir conmigo o no. Pero yo tengo que emitir un mensaje muy claro. Ese compañero es Iker Jiménez, lo ha mencionado y lo ha mencionado para mal. Y yo tengo que decir algo muy claro. Lo he hecho siempre, incluso los que seguís este programa, lo he hecho incluso con compañeros de otras cadenas, no es porque solo esté en esta cadena. Ahí nos van a tener siempre enfrente. Cualquiera que ataque la libertad de expresión, de información recogida en nuestra Constitución, nos va a encontrar enfrente, empezando por el presidente del gobierno. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Mirad que en la primera parte de su alocución habla de políticos y alguno de ellos también colabora en este programa, Ana Vázquez entre ellos. Eso lo entendemos dentro del rifirrafe político. En cuanto se mete la mano en los medios de comunicación, ahí perdemos todos. Señor presidente, hasta aquí hemos llegado, Hasta aquí hemos llegado. El ministro de Transporte, que se ve que ahora mismo no tiene mucho trabajo y ha eliminado Telegram, pero no ha eliminado Twitter, ha salido a poner estas capturas para sumarse al ataque a Iker Jiménez, poniéndolo del tema del parking de Bonaire. Se ha comido una hostia increíble por Rescue You, que le ha puesto las capturas de medios afines a ellos, como el diario.es. Bueno, aquí falta La Sexta, Ya estuvimos viendo que muchos medios se hicieron eco de esa noticia porque era una información que se estaba barajando. Y la primera, de hecho, si no me equivoco, fue La Sexta. Al final, la mayor traición de Pedro Sánchez no ha sido solo a sus promesas, sino a la confianza de un país que hoy se siente más dividido y más vigilado que nunca. Pero en la era de la información, el silencio no es una opción. Si crees que este análisis ayuda a abrir los ojos, comparte este vídeo y deja tu opinión en la caja de comentarios. Aquí no hay censura que valga. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo.